El enemigo no ataca a sus amigos. Qué título tan tremendo me parecía, porque estábamos viviendo un tiempo de pronto donde no comprendía algunas cosas, donde no entendía cuál era el ataque tan terrible en contra de la iglesia. Y mire lo incómodo que a veces se convierte esto, porque desde el momento en que el Señor me da este mensaje y llego a este lugar, ya algunos se han incomodado y no quieren escuchar la palabra. Pero los que estamos aquí debemos saber que existe un enemigo de Dios, que existe un enemigo de la iglesia, que existe un enemigo de tu llamado, y ese se llama Satanás. ¿Y sabe qué? Él no trabaja solo. Tiene unos amiguitos regados por todo el mundo que quieren destruir tu llamado, tu vida, tu ministerio, y quieren confundirte y que te extravíes de la plena voluntad de Dios. Así que te invito a que me acompañes, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice la palabra del Señor: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿cuáles sentidos? Diga, mis sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. A veces se nos olvida que estamos en una batalla y estamos en una guerra diaria, y que nuestro enemigo es astuto, y que sus secuaces son astutos, son malvados, son perversos, son mentirosos, son engañadores y son astutos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de esto? Que a veces se visten como ángel de luz para engañar aún a los escogidos. ¿Qué le parece? Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí le ha pasado esto? Como que hay personas que fingen tener a un Cristo, pero en realidad están trabajando para un bando de muerte satánico y perverso, pero no prevalecerán contra la iglesia, porque todo el que se viste de ángel de luz sin honrar a Dios algún día es descubierto. Y escribí aquí algo que me llamaba mucho la atención de pronto cuando el Espíritu me dirigía en este mensaje. Y yo me trasladaba a una película de muñequitos que decía una frase muy importante. Y él decía, hay algo bueno en todo esto, que los villanos siempre pierden. ¿Qué le parece? Alabe a Dios por eso. Los villanos siempre pierden y terminan cayendo sobre sus propias trampas. Tenemos que pedir a Jesús que nos regale discernimiento para nosotros comprender quién es de Dios y quién finge ser del Señor. Y el Señor me traía a mi mente una palabra que nos daba hace algunos años. Y estando en el ayuno, el Señor me hablaba a través de alguien que está en este lugar. Y me decía que se viene un tiempo de crecimiento. Y me recordaba la palabra cuando Él nos decía que había gente que se creía blanca, pero era negra. Que había gente que profesaba obras de luz, pero vivía en tinieblas.
Yo quiero creer y quiero levantarme hoy por aquellos que a pesar del proceso, que a pesar de las dificultades, no han negado el nombre de Cristo, ni han fingido una falsa santidad. Qué lindo es entrar a un proceso y que todos nos vean quizás tropezar, pero que el Señor, en medio de sus ojos, nos levante, nos tome de la mano y nos diga: este es mi hijo. Y no que nosotros nos caigamos y todo el que pase a nuestro lado le digamos: yo soy de pie. Por favor, acepte su proceso y deje que el Señor lo levante en medio de su proceso. Una de las características de nuestro enemigo es que es tan mentiroso, tan falso, tan lleno de maldad. Pero cuando Dios decide levantarse por alguien para dar sus sueños, sus promesas, el villano, ¿qué pasa? Sale al acecho. Dice la palabra del Señor que Dios empieza a tener sueños con José. Y empieza en sus sueños a mostrarle a José planes perfectos en él, planes preciosos en él. Pero entonces es ahí donde los amigos de nuestro enemigo empiezan a levantarse. Cuando alguien es amigo del diablo, hace lo que hicieron los hermanos a José. Dicen mentiras camufladas, apoyadas en pruebas preparadas y fraudulentas. Y qué dolor experimentan aquellos que creen a su enemigo y las mentiras que ellos han preparado para hacerles caer. Qué terrible esto. Qué terrible es aceptar esta realidad, ¿verdad? Cómo nos duele a veces. Pero dice la palabra del Señor que los hermanos de José, amigos de su enemigo, llevan a su padre pruebas tangibles de la muerte de José. Hay de aquellos que se levantan a dar pruebas falsas en contra de los elegidos del Señor. Hay de aquellos que llevan túnicas sangrientas diciendo que alguien ha muerto cuando está en el pozo de la prueba del Señor. No creas a todo lo que los amigos del diablo dicen, porque no se te olvide que el diablo es mentiroso y sus amigos también. Aleluya. Dice la palabra del Señor que Dios empieza a mostrar todos estos sueños y entonces de su misma casa, en su misma casa, estaban infiltrados sus más grandes enemigos, sus hermanos, para matarle. Y escribí esta palabra que literalmente el Señor me la regaló. Nadie te robará el manto mientras tengas tu concepto de Dios firme. Y quiero decirte algo: si de pronto los enemigos tuyos se han levantado, después de que Dios se despertó por José, lo puso por segundo en una nación extraña y lo puso en lugares de honra. Y aunque a José le quitaron una túnica de colores, el Señor lo subió en un trono, le dio calzado real, anillo real y vestiduras reales, cual José nunca lo soñó. Porque si Dios te llamó, por más enemigos que se levanten en tu contra, si te mantiene firme, aquí está el Espíritu de Dios esta mañana para vestirte cuando el enemigo te quiso desnudo. Lo que Dios tiene para ti es más grande que lo que te quitaron. El llamado de Dios permanecerá hasta el día en que estés con vida en este mundo y nadie podrá arrebatarlo.
Segunda característica de los amigos de tu enemigo. El enemigo siempre usa palabras mentirosas para debilitar al ejército de Dios y se levanta con amenazas. Dice la palabra de Dios que Satanás usa a uno de sus amigos llamado Goliat para hacer creer a Israel que eran débiles, que eran pequeños, que jamás podrían con él, que la batalla estaba perdida. Y en ese lugar el ejército de Dios empieza a esconderse ante las amenazas del amigo de su enemigo. ¿Qué le parece? Y empiezan a sentir que las profecías que lanzaba en contra de ellos en realidad eran como él las decía. Y entonces el gigante gritaba: ustedes son unos miedosos, pueblo de Israel. Y en realidad ellos, ¿qué sentían? Miedo de lo que el enemigo estaba diciendo. Y anoté aquí: cuando tú identificas a tu enemigo, lo identificas porque el enemigo se enoja contra aquellos que hablan bien del Señor. Y se levantan para que sus mentiras y sus falsas profecías contra ti se hagan reales. Hay alguien en este lugar que el enemigo se haya levantado a darle voces de muerte, a decirle que jamás va a salir de esa situación, que jamás va a vencer a ese gigante. Quiero decirle que debes tener la actitud de un escogido. La actitud de un escogido no es esconderse ante las circunstancias malas o difíciles. La actitud de un escogido es la siguiente: gigante Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti con algo que es mucho más poderoso, con algo que es mucho más que tu lanza, con algo que es mucho más que tus palabras desafiantes, con algo que es mucho más que tu espada, que tu jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú, gigante, has provocado con tus gritos en contra de sus escogidos. Aleluya, aleluya. Así habla un escogido. Y qué lindo cuando usted puede identificar a aquel que quiere destruir el propósito de Dios. Y usted se le puede parar al frente también y le puede decir, así como David le dijo a ese gigante: Jehová te entregará hoy en mis manos. ¿Quién puede levantar sus manos al cielo y decirle a su gigante: gigante, Jehová hoy, no mañana, hoy te entregará en mis manos y yo te venceré? Aleluya. Y te cortaré la cabeza, dice la palabra del Señor. No solo te venceré, te cortaré la cabeza para que nunca más te vuelvas a levantar. Y daré tus cuerpos hoy, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y esta congregación sabrá que Jesús o Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él la entregará en nuestras manos. No es nuestra la batalla. No es contra nosotros que se están levantando. Es contra lo que Dios ha prometido en este lugar. Es contra lo que Dios ha depositado
levantado sobre tu vida. Mientras Dios me daba este mensaje, yo me enorgullecía de algunas ovejitas del liderazgo que han pasado las duras, las maduras, críticas, cosas, y aquí están, sentaditos, esperando recibir la cabeza del gigante que un día se levantó contra ellos. Y quiero decirte, este día la tendrás. Aleluya. Otra característica de los amigos de tu enemigo es que cuando explota el respaldo y la presencia de Dios y se pone en evidencia tu llamado, los sueños de Dios contigo, las manifestaciones de Dios en tu vida, entonces el enemigo disimuladamente, mira el que está a su lado y dígale, disimuladamente. Vuelve y dígale, disimuladamente. Ahora dígale, discretamente. En secreto. En secreto. ¿Sabe qué hace? Quiero decírtelo hoy para que estés alerta con eso. En secreto manda a sus amigas las coristas para que Saúl despierte en celos y quiera matarte. Dice la palabra del Señor. Primera de Samuel 18, 7 y 8. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Mire cómo el enemigo es tan astuto, Dios mío, que de pronto David no vio esto como una amenaza, porque se levantaron ¿a qué? A exaltarle, a alabarle, mientras que su deseo de su corazón, mientras iban al lado de David diciéndole: qué lindo David, Saúl solo mató a 1000, tú mataste a 10,000, qué grande fuiste, qué fuerte fuiste al enfrentarte al gigante. ¿Sabe qué estaban provocando esas amigas de Satanás? Que mientras alababan a David, por detrás estaban clavándole una estaca diciendo: ay, ¿qué tal este chiquitín? Vino a demostrar que era más que todos los guerreros de Israel. Ojalá y Saúl se levantase contra él. Y empiezan a cantar para despertar los celos y la ira de un rey que había sido desechado de la presencia del Señor. Aleluya. Porque así hace tu enemigo cuando Dios te escoge. Así hace tu enemigo. Te abraza, pero por detrás está trabajando para Satanás. Así que no creas mucho cuando alguien se acerca a alabarte, porque además es incorrecto. El único que es digno de gloria, que es digno de honra, que es digno de reconocimiento, es Jesucristo. Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Hacedor de milagros, libertador, hacedor de maravillas. Qué triste los que se fueron antes de que el Señor pudiera libertarles este día. Y dice la palabra del Señor que cuando ellas empiezan a cantar, ¿sabe qué? El rey se despertó. El enemigo supo hacer su artimaña. No sabemos si en algún momento David supo que estas eran también sus enemigas. No sabemos si en algún momento él notó la hipocresía de pronto con que cantaban para despertar los celos de Saúl. Porque mientras ellas cantaban, ¿sabe qué le decía Satanás a Saúl?
Mientras sus amigas cantaban, las amigas del diablo cantaban. Entonces el diablo hablaba y susurraba a Saúl, que no fue este que fue ungido con aceite, que no fue este el que iba a tus habitaciones y los espíritus salían mientras tocaba el arpa, que no fue este. Ah, claro, ahora vino y mató a Goliat para decirle a todo el pueblo que Dios me ha desechado. Pues me levantaré y lo mataré. Pero lo que no sabían ellos y lo que no sabían los envidiosos es que cuando Dios unge a alguien, por más pequeño que sea, el Señor lo respaldará a donde quiera que su siervo pise, a donde quiera que su siervo se mueva, porque a donde se mueven sus siervos, se mueve la nube del Señor con ellos. Aleluya. Qué precioso que es nuestro Señor. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir: Señor, yo sé que me has ungido con aceite? Yo sé que me has ungido con aceite. Yo sé que me has ungido con aceite. Si tú tienes la certeza de que Dios te ha ungido con aceite, no importa los que se levanten a provocar la ira del enemigo, hay uno más grande contigo que te dará la victoria. El reino de Dios, mire la responsabilidad que usted tiene. El reino de Dios te ha sido entregado. El reino de Dios te ha sido entregado. Y no habrá celos ni envidia que te destruya, pues los que hoy te oprimen te están acercando a tu llamado. Aleluya. Los que hoy te oprimen, mire lo que están haciendo. De pronto usted de aquí a su llamado, al parlante, tendría que dar 10 o 20 pasos. Pero cuando el enemigo manda a alguien a destruirnos, nos empuja y de un solo jalonazo llegamos al llamado del Señor. Aleluya. Hay varios que han sido empujaditos y se han adelantado a las cosas que Dios tiene preparadas para ustedes en este lugar. Estás cerca de recibir las promesas que Dios te ha dado. No te afanes por los que trabajan en tu contra, porque de ellos se encarga aquel que te llamó. Amén. Siguiente característica, quiero ir un poco como más rapidito, porque hay algo que debo hacer al terminar. Siguiente característica, el enemigo siempre, por favor concéntreseme aquí. El enemigo siempre enviará a sus adivinos para impresionarte y dañar tu llamado. Dice la palabra del Señor, Hechos 16, del 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. ¿De qué? De adivinación. Mire lo que decía esa muchacha, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y quedó libre. Qué impresionante esta estrategia de Satanás, que envía a personas que finjan tener la presencia y la palabra del Señor. Nos ha pasado muchas veces acá. Personas que profetizan profecías falsas
de parte de Satanás y que han destruido vidas y aún a su familia la están dañando, contaminando y destruyendo. Quiero hablar un poco de esto, porque a veces hasta los escogidos, cuando hay una manifestación entre comillas verdadera, porque mire que ella no dice algo que no sea real. Ella dice lo que es. ¿Sí o no? Dice lo que es. Son siervos del Señor y daba voces. ¿Sabe para qué lo hacía? No por bendecir a Pablo. Lo hacía para que los que estaban alrededor de él la notaran a ella, para después ir y ponerle las manos y decirle: así te dice el Señor. Pero Pablo, sabiendo las intenciones, se volteó y le dijo: mujer, ya, deje de fingirme, eres incómoda. Lo que hay en ti me es incómodo. ¿Sí le ha pasado que hay veces que nos van a dar una palabra de parte de Dios, de su Dios, y usted se siente incómodo? Que como que la vida que vive esa persona, los frutos que manifiesta esa persona, no son frutos de justicia. Usted ve la vida del que quiere profetizarle a usted, y antes de dejar que alguien le ponga la mano a usted encima, mire los frutos. Mire los frutos. Mire su conducta. Mire si en verdad está viviendo lo que está hablando con su boca. Y no se deje engañar. Aún a sus pastores les pasa esto. Porque a veces alguien quiere orar por uno. Y aunque uno sienta algo, uno piensa en el corazón de la persona, ¿sí o no? Imagínese que alguien se acerque: pastora, quiero orar. Cállese, Satanás. Y uno dice: la voy a lastimar. Pero más la lastimamos, haciéndonos partícipes de sus falsas profecías mentirosas. Y quiero decir esto, y sé que va a herir algunas fibras, pero necesito decirlo en el nombre de Jesús. Es algo muy delicado. No quiero que mire ni a su derecha ni a su izquierda. Haga de cuenta que usted necesita esta palabra. Pero llevo mucho tiempo orando al Señor por muchas cosas que han venido pasando. Y el Señor me traía al recuerdo muchos sueños que tuve. El Señor me hablaba de un conjunto, el Señor me hablaba de muchas cosas que eran como pistas. Así que el viernes, cuando me paro a ministrar diezmos y ofrendas, Dios me da una palabra tremenda. Y el Señor me decía que habían paleros que se habían infiltrado en medio de la iglesia. Pero yo no tengo idea qué es esto, ¿sí? Por más que uno sepa de muchas cosas, uno no se las sabe todas. Y yo le digo: Señor, déjeme investigar bien qué es. Y en el próximo culto yo lo voy a decir. Así que el Señor me dice: párese y dígalo a mi pueblo. Así que yo, cuando me voy a parar a dar la palabra, empiezo a ver un muñeco, puedo describírselo, un muñeco color beige, con una cabecita como así de chiquita, Y tenía en cada ojo una X, en la boca una X, y vi hasta aquí de su cuerpo, hasta el pecho. Y alguien estaba enterrando una aguja en ese muñequito. Aunque yo no sabía qué significaba esto, no lo sabía en realidad. Cuando yo termino el servicio, empiezo a indagar y pregunto a algunas personas que sé que saben del tema. Y me dicen que son personas que trabajan con un muerto. Y que el muerto, de pronto yo me paro aquí al lado de este parlante. Y el muerto me dice qué hay dentro de ese parlante. Entonces, ¿cómo actúan ellos?
Mire para adelante. Dios me está mostrando que dentro de ti hay, Señor, lo reprenda, mentirosos, falsos, que no han querido arrepentirse de su maldad. Y mientras el Señor me mostraba eso, se venía a mi mente algo que es muy delicado, pero lo hago por amor a esta persona. No voy a decir su nombre, pero espero en el Señor que pueda algún día recibir esta palabra. Así que a mí muchas personas en este tiempo me tenían aturdida con cosas de que de pronto alguien decía, es que hermano, te están trabajando. Escribe en un papel el nombre de tal persona y póntelo debajo del pie. Quiero decirle algo a esa persona en esta hora. Soy Handa y así baja, suba majaika. Estás confundida porque hay profecías que has dado que no han sido dirigidas por el Espíritu Santo de Dios, sino han sido usadas para tu destrucción y la destrucción de tu familia. Y es tiempo de que regreses, su hija mandará y así. Hoy en el nombre de Jesús declaro libertad sobre esa persona. Si en verdad quiere ser libre, pero prohibimos a Satanás. Quiero que levantes tus manos al cielo un momento. Obrar con profecía falsa sobre este lugar. Su hija mandará y así va. Obrar con mentiras sobre el pueblo del Señor. Soy Candamara y así bajai. Declaro que la atmósfera del cielo empieza a cubrirnos. Vendas que estaban sobre los ojos empiezan a caer en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué me explicaba el Señor acerca de esto? ¿Cómo le digo? Algo que quebrantaba mi corazón. Porque a veces estas personas se confunden entre lo que es ciencia, que viene del cielo, y lo que son espíritus enviados de adivinación para poseer su vida. Así que cuando hay un espíritu, quiero explicar esto para que de pronto pueda comprender mi angustia. Cuando hay un espíritu sobre una persona o dentro de una persona, lo primero que quiere hacer Satanás, obrando por medio de ese espíritu dentro de esa persona, es dañar a su familia. Es dañar a su familia. Tuve la oportunidad de algún día escuchar un testimonio de mi papá. Él tuvo una hermana y esta hermana empezó a practicar todas estas cosas. Se apartó del evangelio porque Dios empezó a hablarle, entre comillas. Y entra sobre ella un espíritu de adivinación y se vuelve una de las brujas más brujas. Y sin papá que un día él va a ungir un aceite. Y él dice, voy a ir a orar por mi hermana. Y él se va a orar por ella. Y cuando él llega a la casa, ya los espíritus lo estaban esperando. Y sí, papá, que ella levitaba más o menos a una altura así, como a 1 metro de altura. ¿Y sabe a quién quería matar? Mi tía, que nunca la conocí. A sus hijos primero. Porque así actúa Satanás. Primero ataca a los de su casa para verlos destruidos y luego salir de la vida de la persona y que esa persona tenga un tormento de por vida por haber atentado contra la vida de sus hijos, contra el propósito de sus hijos, contra el llamado de sus hijos. Así que si alguien se acerca, ¿sabe cómo se obtiene la ciencia? ¿Sabe cómo se obtiene el conocimiento del Señor? Así se obtiene, de rodillas, en una habitación,
en cualquier lugar donde tú estés, diciéndole: Señor, yo quiero que me uses, Señor. Yo quiero que me uses, Señor. Yo quiero que a donde quiera que yo vaya, tú estés conmigo, Señor. Quiero que me respaldes. Quiero que hables a las vidas. Quiero escuchar tu voz. Quiero servirte, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Así se obtienen las cosas en el Señor. Las cosas en el Señor no es para que nos vean. Las cosas del Señor no son un juego ni son gratuitas. Si alguien que vive en adulterio, que vive en fornicación, quiere ministrar tu vida, por favor, no lo aceptes, porque ministrará de lo que hay dentro suyo, espíritus inmundos que quieren dañarte. Y el Señor ha hablado a mi vida eso, porque, iglesia del Señor, Dios en este día se ha despertado por linaje escogido. El Señor se ha despertado por linaje escogido. No permitas que te adulen. No permitas que te exalten, porque todo lo que se obtiene de rodillas pertenece al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único que es digno de gloria, al único que es digno de honra. Así que si tú escuchas a alguien diciéndote: ay, es que ayuné 40 días y 40 noches, ay, es que si usted supiera lo que vigilo, si usted supiera lo que yo ayuno, equipo de intercesión, levanten sus manos. ¿Cuándo le hemos dicho a la iglesia que en este lugar hay un equipo de intercesión que todas las semanas está ayunando, que está vigilando? ¿Cuándo? Nunca. ¿Sabe por qué? Porque entre más secreto sea su comunión con el Señor, entre más secretas sean sus oraciones, más Él se va a manifestar en público y nadie podrá robarse la gloria que le pertenece solo a Él. Es solo para Él. Es solo para Él. Es solo para Él. Esto no se trata de hablar y de imponer manos a todos los lugares a donde nosotros vamos para ser vistos. Esto se trata de intimidad. Esto se trata de procesos. Esto se trata de comunión. Esto se trata de ser desconocidos para la tierra, pero que en el cielo los ángeles se sienten con Jesús a pronunciar nuestros nombres y a decir: qué lindo mi hijo, que me ora en secreto, qué lindo cómo pelea sus batallas, qué lindo. Y eso es lo que está pidiendo el Señor. Hay personas que no quieren pasar un proceso de Dios, que no quieren ser libres por el Espíritu. Y podrás ir a miles de lugares, pero si tú no aceptas la libertad de Cristo, en todos los lugares fracasarás. Porque si el Señor te trajo a este lugar, Él no te trajo para avergonzarte. Él te trajo para formarte y para hacer de ti un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa escogida por Dios para buenas obras. No es necesario cambiar el tono de voz para que el Espíritu de Dios se manifieste. A veces cuando uno escucha: ay, 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 el fuego de Dios en este lugar, y brincamos, aleluya, como que la gente, sí, como que le provoca pararse, moverse. Pero no se trata de eso, se trata de compañía, se trata de presencia, se trata de querer estar con Él, porque tenemos un enemigo que no juega, que pelea todos los días. Trabajadores de las tinieblas que te dicen lo que quieres escuchar. ¿No has visto esas profecías? Que como hay espíritus de adivinación,
Y de pronto saben que alguien está pasando por un problema. Te dicen: tranquilo, sigue así como vas. Dios te va a respaldar en ese problema. Mentiras. Profecías falsas y mentirosas. Porque tenemos un Dios que no acepta el pecado, que nos corrige del pecado, que nos llama la atención cuando nosotros estamos haciendo algo que es malo. Así que si sus pastores de pronto se acercan a darle una sugerencia, no lo tome como un ataque, tómelo como un cuidado de parte de las guías que Dios puso para tu vida. No te dejes cegar por lo que tú quieres escuchar, porque Dios muchas veces nos dice cosas que nosotros no queremos escuchar, cosas que nosotros no queremos hacer, cosas a las que no queremos enfrentarnos, pero que son necesarias para alcanzar lo que Él ha prometido para nuestras vidas. Esa mujer alababa en público a Pablo mientras trabajaba con el diablo para destruirlos. No escuches lo que el diablo tiene que decir de ti, porque siempre hablará con odio para tu vida, porque somos creación perfecta de Dios, amados por Él, y Él ya ha sido desechado para siempre en la eternidad. Pero quiero decirte algo: no todos son noticias malas. Hay noticias preciosas en esta hora. Y una de esas noticias se encuentra en Ageo capítulo 2, versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar. El tiempo de separar el trigo de la cizaña ha empezado hoy. Así que no se preocupe, porque si usted no se ha ido, usted es trigo, aleluya. Usted es trigo. Y quiero terminar con esto. Última característica, dice la palabra del Señor, que los sacerdotes y eruditos de la ley despertaron en celos falsos y mentirosos hacia la palabra de Dios. Cuando vieron que llegó un verdadero, al cual Dios usaba con milagros y prodigios, y de cual se decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, ellos empezaron a buscar a los amiguitos del enemigo del Rey de Reyes. Y aún los que habían sido sanados, aún en los que se habían manifestado los milagros de Dios, fueron seducidos por estos sacerdotes para crucificar a aquel que un día los sanó, para crucificar a aquel que un día los limpió de su lepra, para crucificar a aquel que estaba entregándolo todo por ellos. Y dice la palabra del Señor algo que me parece tan cochino de parte del diablo, tan maldito que es nuestro enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Y dice que convencen con su astucia a uno de sus discípulos. Y lo convencen con su astucia para que este discípulo sea avergonzado delante de aquel a quien él servía. ¿Y sabe cómo se llamó ese discípulo? Judas. Se llamó Judas. Se dejó convencer por los eruditos de la ley, los capacitados, los que hablaban de sí mismos como algo tan grande, por una moneda de plata, y besó al maestro. Y dice que cuando él besa al maestro, él dice: ¿qué fue lo que yo hice, Señor? Y fue tanto el dolor de traicionar a aquel que lo había llamado, que él se va con su bolsita, busca a los engañadores. Pero qué lástima que se dio cuenta tan tarde, ¿verdad?
Ay, qué lástima que abrió los ojos tan tarde. Y dice que él lo busca y le dice: no quiero esas monedas, por favor. No crucifiquen al maestro. Lo que ustedes me decían no era verdad. Ustedes me engañaron, mentirosos. Y ellos agarraron las monedas de plata, se las tiraron y le dijeron: fuiste tú quien vendió al maestro, fuiste tú quien lo vendió. Y dice que Judas fue y se ahorcó, porque no soportó la traición de los maestros de la ley que lo seducieron para entregar a aquel que caminó con él tantos momentos, por tantos años. Y Judas se ahorcó. Pero todos los que están en este lugar, que han pasado por procesos difíciles y que aún permanecen en este lugar, y que el diablo ha intentado tocarlos, sacarlos, maldecirlos, yo quiero decirles algo en esta hora. Ustedes han sido escogidos por el Señor.